El sábado en la mañana nos juntamos en Tu Plaza ADN, una plaza en la que conversamos, compartimos y colaboramos. En esta plaza te contamos buenas ideas, historias de confianza y cooperación que nos ayudan a encontrar soluciones para hoy, cuidando el mañana. Junto a Lucía López, encontrémonos en Tu Plaza ADN. Es una presentación de Recifast, manejo de residuos y logística sostenible, y Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias a quienes se reúnen los sábados por la mañana en Plaza ADN, a quienes ven a través del canal de YouTube de Radio ADN este programa en el que hablamos de diálogo, de cooperación, y en particular hoy día ese tema, esa arista de la sostenibilidad, la del diálogo, va a estar súper presente. Antes de presentarle con quiénes voy a estar y de qué se va a tratar este capítulo, que es un capítulo especial, les quiero hablar de una antropóloga francesa que a mí me encanta, Nicole Logo, helenista, estudiosa de la Grecia antigua, de la democracia, de la tragedia también, a la que me gusta parafrasear cuando pienso en la democracia. ¿Qué es la democracia cuando la democracia es mucho más que votar solamente? Ella plantea que el principio fundante de la democracia es el conflicto, que lo que está al centro del surgimiento de la democracia es que vamos a tener conflictos, porque vamos a pensar distinto y que tenemos que encontrar una forma de superar esas diferencias sin llegar a la guerra fratricida, sin llegar a la guerra entre hermanos, a la que se llega cuando se imponen las tendencias tiránicas. En la guerra antigua, en el siglo pasado, ojalá no en el futuro. En Chile, septiembre es un mes ideal para pensar precisamente en eso, en los cara y sello de una sociedad y de su manera de abordar los conflictos. Por un lado tenemos la tragedia del golpe de Estado, la innegable división al extremo de una sociedad que se parte, innegable, nadie lo puede negar, y que parte incluso a familias. Y por otro lado nos muestra lo que empezamos a vivir a partir de este fin de semana probablemente, muchos de ustedes, la fiesta en la que nos encontramos y compartimos pese a nuestras diferencias, sabiendo que tenemos diferencias. Y de eso vamos a conversar hoy en la plaza, este espacio público en el que cada sábado nos encontramos para hablar de los temas públicos, de diálogo y de cooperación como una manera de encontrar mejores soluciones sostenibles a los desafíos que enfrentamos. El diálogo como constructor de una manera pacífica de solucionar nuestros problemas y nuestros desafíos. En particular, vamos a conversar sobre cómo evitamos la polarización que nos ubica en trincheras. Lo vemos mucho en el mundo hoy, en contextos electorales, para qué decir, y en lo que algunos pretenden también que veamos. Aquel que en un ámbito de su vida, piensa distinto a nosotros, tenemos que verlo como un enemigo, dicen algunos. Bueno, nosotros queremos apostar por algo distinto, sobre cómo construimos una democracia sostenible, una en la que podamos ver lo que tenemos en común, nuestros legítimos pensamientos distintos puestos en común en la conversación para seguir avanzando, incluyendo esas miradas diversas. Y para conversar de eso tenemos invitadas internacionales, porque hace unos días el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, que es una organización intergubernamental que apoya la democracia en todo el mundo, realizó un evento regional de alto nivel en nuestro país a propósito de sus 30 años, avanzando la democracia en América Latina y el Caribe por una región más inclusiva y próspera, y con las invitadas. Me encanta este programa además porque me recuerda Agenda de Género, cuando yo tenía mujeres también que lideraban la discusión política aquí o en el extranjero. Bueno, tenemos un poquito de eso en este capítulo de Plaza ADN que comienza a esta hora en este especial de democracia y sostenibilidad. Pensando en el presente, construimos el mañana. Escuchas Plaza ADN con Lucía López. Bueno, y le voy a dar la bienvenida a quienes nos acompañan en este primer bloque en el que vamos a hablar, como yo decía, de democracia y sostenibilidad, partiendo por la anfitriona del evento que yo mencionaba, Marcela Ríos, directora regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, ex ministra de Justicia, doctorada en Ciencias Políticas con una larga trayectoria académica y en organismos internacionales. Muchas gracias, Marcela, por estar acá. No, gracias a ti, Lucía, por la invitación.
Y Daniela Campelo, académica brasileña de la Fundación Getúlio Vargas. Getúlio Vargas probablemente el político brasileño más importante del siglo pasado, ¿no es cierto? Sí, perdón. Uno de ellos. Presidente en 2 ocasiones, de hecho, profesora de Política y Asuntos Internacionales, especialista en Economía Política Internacional y Comparada. Muchas gracias también, Daniela, por estar acá. Quiero partir preguntándoles a ustedes, primero yo siempre digo, este es un programa que se relaciona con el diálogo y la cooperación para encontrar soluciones sostenibles. Muchas veces la sostenibilidad se asocia a lo meramente medioambiental. ¿Cuál es la relación entre democracia y sostenibilidad, Marcela? Bueno, para nosotros es una relación directa y esencial. Creo que una de las narrativas que necesitamos promover más es justamente que las personas entiendan ese vínculo. Vemos que las sociedades más prósperas y que han logrado avanzar modelos de desarrollo sostenible son justamente las sociedades democráticas, ¿no? Es a través del diálogo, de la participación, de la inclusión y los mecanismos claros para justamente saldar conflictos, como decías tú en la introducción, Lucía, a través de las cuales tú puedes promover enfrentar, digamos, las múltiples crisis que estamos viviendo hoy día y generar modelos de desarrollo y una vida en común que permita un equilibrio entre el bienestar de las personas y el bienestar de nuestros entornos. Entonces, ciertamente la democracia es vital en eso. Yo decía, a veces no necesariamente estamos haciendo la tarea también en dejar eso claro, porque creo que cuando muchas personas piensan en democracia, piensan quizás solo en elecciones o en el cambio de gobernantes y no hay detrás una comprensión de que la democracia es un régimen de gobierno, pero que implica también una forma de tomar decisiones, una forma de poder relacionarnos y también una cierta construcción del Estado, ¿no? Una democracia requiere también un Estado de derecho, ¿no? Un contrapeso de poderes, que se aseguren los derechos de las personas y ese entramado institucional y la posibilidad de tener un régimen de gobierno para el pueblo, es lo que permite a su vez la sostenibilidad, digamos, y poder tener, como decíamos antes, sociedades más prósperas y sostenibles. Daniela, ¿cuáles son los desafíos que está enfrentando la democracia hoy en el mundo y particularmente en la región? ¿Y por qué crees tú? La democracia, yo sigo todo lo que Marcela ha dicho, pero yo creo que hay un aspecto muy importante de la región latino-sudamericana, que es la desigualdad. Y es muy diferente una democracia en un sistema más igualitario, y un sistema más desigual como vivimos hoy en día. Así que la democracia necesita para sobrevivir que entregue las cosas a las personas, que la vida mejore. No es solamente un sistema político, pero tiene un aspecto económico también. Y lo que pasa en nuestra región es que es muy difícil hacer eso porque la desigualdad es muy, muy, muy grande. Entonces, lo que pasó en Latinoamérica, yo creo que desde el 2012, 2013, las condiciones económicas cayeron muchísimo y la satisfacción con las condiciones económicas cayó muchísimo y la satisfacción con la democracia lo mismo. Así que yo creo que un desafío muy importante de la democracia sudamericana especialmente es que sea, de hecho, una persona, un voto, que está muy, muy lejos de esa realidad. La inclusión. Sí. ¿Y por qué la democracia sería una mejor respuesta a propósito de lo que señala Daniela, Marcelo? Efectivamente vemos liderazgos muy sexys hoy en Latinoamérica, ¿no es cierto? Y en el mundo, a los que además se asocian retrocesos democráticos. Sin embargo, son liderazgos sexys porque vienen a prometer dar respuestas que la democracia no ha dado. ¿Cómo fortalecer esa democracia para que dé respuestas? Y si es necesariamente la democracia la única respuesta. Mira, primero obviamente nosotros pensamos que la democracia tiene falencia, ¿no? Recordemos que siempre se dice, y yo creo que esto es muy cierto, que es un proyecto en permanente construcción, ¿no? O sea, la democracia siempre puede ser perfectible, expandible, transformable, no hay un solo modelo de democracia. Y a pesar de sus deficiencias, y muchas veces yo concuerdo con Daniela que parte de las deficiencias, por ejemplo, en América Latina, es que la política, los gobiernos han tenido enormes dificultades en responder a las necesidades de las personas y eso aumenta el descontento o la desafección con la política y a su vez, por extensión, con la democracia. Pero, a pesar de esas deficiencias, es
no hay otra mejor forma de gobierno, ¿no? Porque es la única forma de gobierno que nos permite dirimir conflictos con reglas claras, sin violencia, que nos permite escuchar las voces de distintos sectores. Y creo que acercarnos al principio efectivo de igualdad es una tarea permanente, ¿cierto? Que las democracias latinoamericanas han logrado persistir con altos niveles de desigualdad, pero también es cierto que los niveles de igualdad social que tenemos hoy día son infinitamente superiores a los que teníamos hace 50 años atrás, digamos, o sea, partiendo por las desigualdades de género, el lugar que teníamos las mujeres en las sociedades, la exclusión prácticamente total que teníamos las mujeres de la toma de decisiones, pero también respecto de las comunidades indígenas o afrodescendientes, en muchos de nuestros países se ha avanzado de manera muy significativa en que poblaciones históricamente marginadas tengan voz. Todavía eso es un proceso en construcción que no está totalmente acabado, pero creo que en términos normativos, pero también estratégicos, y en eso, insisto, creo que necesitamos mostrar mucho más claro la evidencia que por qué la democracia es una mejor forma de gobierno, porque no es cierto que los regímenes autoritarios tengan mejores desempeños ni económicos, ni en materia de igualdad, ni en materia ambiental. O sea, cuando observamos los datos agregados, claro, la narrativa puede ser sexy, puede ser atrayente, decir que vas a resolver todo en 2 semanas o que vas a resolver los problemas de crimen transnacional y economías ilícitas encarcelando a la mitad del país. Pero quienes conocen de políticas públicas o sabemos cómo son la profundidad de estos procesos, sabemos que estos procesos requieren soluciones más complejas, que no son solo terminar, digamos, con la libertad de sectores importantes de la población. Entonces, creo que tanto en respecto de los datos, de la evidencia, como respecto de normativamente, es el mejor régimen de gobierno que tenemos que seguir defendiendo, expandiendo y, por cierto, mejorando. Es como... Por favor, Daniela, dale. Sí, yo voy a decir que yo soy un poco menos optimista con lo que pasamos en los últimos años, porque muchas cosas, especialmente en términos de desigualdad de renta, fue una cosa que sí, mejoró muchísimo en los 2000, pero estacionamos y ahora estamos peor un poco. Y yo creo que esto es muy central. Pero es interesante que cuando se ven los datos de Latinoamérica, las personas que se sienten menos comprometidas con la democracia son los más jóvenes y son los más pobres y los mucho ricos. Así que yo creo que la democracia es el mejor sistema, promueve estabilidad, promueve consensos, hay mucha calidad, pero la gente hay que saber de eso. Nosotros sabemos, pero la gente que está en una situación, por ejemplo, en el caso de Brasil, la gente que vive en las favelas, que recibe los balazos de la policía todos los días, no siente mucha diferencia entre la democracia y el autoritarismo. Así que no es que, no creo que haga un populismo hoy que entregue para la gente lo que la democracia hubiera que entregar. No son sistemas muy buenos, pero son muy atractivos. Y yo creo que es un deber de la gente que defiende la democracia, que entregue a las personas alguna cosa concreta para que ellas no se van en la dirección del populismo. Sí, de hecho recuerdo la frase de Óscar Martínez del Faro, que también estuvo, ¿no es cierto?, en este encuentro que ustedes tuvieron, periodista que precisamente ha observado estas dinámicas de las poblaciones más marginadas en América Central, y habla de que la democracia es un régimen para las élites. Probablemente no en Chile, que tenemos niveles de desarrollo más avanzados y las clases medias han podido disfrutar de la democracia, pero hace un rato que perciben lo mismo que tú señalas, Daniela, ¿no es cierto? Estos retrocesos que están asociados al bienestar económico y social. ¿A quién le conviene que la democracia no logre cumplir o no logre dar respuesta? Porque estamos en un momento desafiante, como ustedes señalan. Los datos lo dan cuenta de aquello, ¿no es cierto? Hay retroceso en la percepción de bienestar en las poblaciones, aquellas poblaciones que algún día quizás defendían a la democracia porque la sentían, quizás hoy día ya no están... Quieren a alguien que solucione el problema que hay, como que si hubiera un problema, pero el problema en Chile, el problema de la seguridad, en fin, sobre todo ese. Pero ¿a quién no le conviene o ponerse a generar mecanismos para encontrar esas soluciones? Mira, yo creo que la respuesta es compleja, digamos, en el sentido, por una parte, en América Latina tenemos
históricamente una debilidad muy fuerte de los sistemas de partidos políticos que representan los intereses de esos sectores históricamente excluidos. Creo que tenemos mecanismos de representación muy débiles y por lo tanto los intereses de ciertos grupos de la población están mucho más y mejor representados. No solo, como decía Daniela, no solo porque no necesariamente el voto de una persona con muchos recursos vale lo mismo que la otra, sino porque los sectores que tienen más poder económico, más poder social, más poder cultural, tienen múltiples avenidas de incidencia en la política, no solo a través del voto, sino que a través del financiamiento de la política, a través del lobby, de la gestión de intereses, a través de ser propietarios de medios de comunicación. Entonces, hay sectores de las sociedades, no solo América Latina, sino que a lo largo del mundo, que se resisten a compartir el poder. Entonces, es en su interés, digamos, que el poder quede más limitado, ¿no? Vuelvo a mi ejemplo de las mujeres, porque creo que es importante volver sobre este tema. El avance de los derechos de las mujeres también muchas veces ha sido a costa de fuerte resistencia por parte de los partidos y los hombres en la política que no quieren compartir el poder, digamos. Así como hay sectores de los hombres que no quieren compartir el poder o no lo han querido históricamente, también tenemos sectores de la sociedad. Pero creo que eso también se agrava producto de deficiencia en los mecanismos de representación. O sea, en sociedades donde tenemos sindicatos débiles o donde no tenemos sociedad civil o movimientos sociales a la par de los partidos políticos, hay un vacío de representación y los intereses de esos sectores importantes de la población quedan fuera de la discusión de la agenda. Nosotros en IDEA hicimos a principios de este año un informe junto con el PNUD para América Latina, donde tratamos de entender los vínculos entre gobernanza y desigualdad. Y uno de los temas que vemos claramente es que en los países que existen menores una representación más débil de los sectores históricamente excluidos, ciertamente tienen un efecto directo en los resultados y en la eficacia de la democracia. Daniela, yo preguntaba a quién le conviene, porque para que la democracia funcione hay distintos actores que tienen que participar. Sin duda el mundo político, la clase política que quiere, que confía, que cree en la democracia. De alguna manera la sociedad civil también, pero los sectores con más poder, los sectores económicos también, porque en el siglo pasado como en este, lo que tensiona la democracia y lo que genera conflictos dentro de los países para luego extrapolar esos conflictos y generar guerra han sido, insisto, los temas relacionados con el bienestar social y económico. Hoy día, ¿qué se necesitaría para mejorar la democracia y por qué eso es conveniente para la mayoría, incluyendo para esos sectores que parecen privilegiarse inicialmente de, por ejemplo, una deriva autoritaria? Yo no sé si es bueno para todos. Es bueno para la mayoría, pero no sé si la mayoría siente la posibilidad que la democracia pudiera traer. Yo creo que para las élites, por ejemplo, en el caso de Brasil, en Latinoamérica, Sudamérica, que pasamos con el boom de las commodities, que había mucha plata en la economía y mucha gente ganó, el gobierno desvió la plata para la gente más pobre y fue el periodo en que nosotros tuvimos una reducción de desigualdad, pero después de 2012, que no hay más plata excedente, la necesidad de sacar de unos para dar a otros. En el caso de Brasil específicamente, nosotros no conseguimos hablar de nada. Las tasaciones, la política fiscal es muy regresiva en toda la región y todo el tiempo que se intenta hacer algo diferente. En el caso de Brasil, por ejemplo, tasar a los dividendos de inversiones. La gente que tiene mucha plata, que invierte su plata, no paga impuestos. Y eso en Brasil no pasa en el Congreso. Entonces yo creo que hay por eso yo insisto mucho que tiene que ver con la desigualdad, por la gente que tiene mucha plata, tiene mucha condición de vivir en Brasil muy bien, sin sentir la tensión que pasa en el resto del país. Entonces, reenfoquemos la pregunta. ¿Por qué no conviene seguir avanzando o seguir retrocediendo en democracia, que es algo que pasa en Latinoamérica? Daniela, primero porque estabas tú en esa pregunta. Eso es lo que digo. Para las élites, la vida es muy buena. Por eso, para el resto de la sociedad, para quien hoy está votando por esos liderazgos sexys que dicen voy a solucionar las cosas en un minuto, ¿por qué no es una buena idea el retroceso de la democracia?
¿por qué no es una buena idea el retroceso? No sé si la gente cree que no es una buena idea. Hoy te voy a dar un ejemplo. Yo tengo una experimentación, un trabajo, una investigación en que hacemos un experimento y para mitad de las personas preguntamos, para todos preguntamos si la democracia es el régimen más importante, encima de todos, y para mitad del grupo pedimos para que listaran todos los derechos de la democracia que abrirían manos, que lo tendría más en un gobierno autoritario que resolviera los problemas de la sociedad. Lo que pasa es que la gente que piensa en los derechos defiende la democracia encima de todo. Los otros no. Pero cuando pregunto cuál es el más grande problema del país y la persona apunta un problema y le pregunto, ¿qué derechos abriría a manos para que un gobierno que solucionara este problema específico, la gente acepte en la investigación? Así que si hay un problema, por ejemplo, en el caso de seguridad en El Salvador, la gente no piensa 2 veces. Y la pregunta te la hago a ti. Es cuando digo, ¿por qué a la gente no le convendría? No es si a la gente le gustaría o no le gustaría. ¿Tú crees que está bien ese camino? ¿Ese es el camino para resolver el problema? Yo no tengo ninguna duda como la democracia. Esa es la pregunta. La democracia es muy buena para las élites. Yo soy élite y yo creo que la democracia es muy buena para mí. Pero yo creo que la democracia hay que mostrar resultado y que para la gente es muy importante que el resultado venga. Si no viene 4 años, sacan el presidente. 8 años, sacan el partido. 12 años, quieren cualquier otra cosa. Sacan a los jueces, sacan a los... Sí. Marcela, la pregunta para ti. ¿Por qué no sería un gobierno... De partida tú diste algunos ejemplos como a grandes rasgos, decir, por ejemplo, cancelar la mitad de la población para solucionar problemas, se referencia a lo que está pasando en El Salvador, ¿no es cierto? ¿Qué problemas se están viendo hoy o se podrían ver en las comunidades a la hora de optar por otros regímenes para solucionar los problemas? ¿Por qué no serían esos Bueno, yo otros creo que las regímenes? personas que tienden a tener una preferencia o decir que estarían disponibles a apoyar un régimen autoritario, muchas veces no han vivido un régimen autoritario o no se imaginan el tipo de restricciones a las libertades y garantías que tenemos. No salir en la noche, o que te obliguen a cortarte el pelo de una manera, que no puedas defender derechos laborales, que no puedas tener a nadie, no sé, tienes una disputa con un vecino y necesitas acudir a la corte para que te ayude a resolver una disputa respecto de límites de tu casa, de tu terreno, una pensión de alimentos que el padre de tus hijos no te ha pagado. O sea, el Estado de Derecho y las garantías que tenemos se han conquistado todas a través de los sistemas democráticos, a través de leyes, a través de movilización de organizaciones, de la sociedad civil, los derechos ambientales, los derechos de los jóvenes, los derechos de la niñez. Las condiciones de vida en las que vivimos hoy día se han ido conquistando producto de que tenemos reglas y tenemos instituciones y hemos ido construyendo un entramado de instituciones. La libertad de prensa, ¿no? De poder escuchar la radio que quieras, el canal de televisión que quieras, que puedas tener diversas opiniones en los medios de comunicación y no solo un canal que tiene que seguir la línea editorial de un gobierno, como miles de otras oportunidades. ¿Qué decir, por ejemplo, no sé, de la situación de las mujeres en Afganistán o de lo que se vive en muchos países que son autoritarios respecto de los jóvenes, el acceso a la educación? O sea, creo que los ejemplos de la calidad de vida que puedes tener bajo una dictadura, un régimen autoritario respecto de la que tenemos en democracia son diametralmente distintos y creo que necesitamos seguir haciendo hincapié en eso, o defender, digamos, los derechos de las personas. A veces parece algo abstracto, parece que se refiere a otros. Es como que cuando hablamos de derechos humanos hablamos del pasado. No van a quitar los míos. Hablamos como que las personas no se ponen en la mente que es tu relación laboral, es tu contrato, es tu propiedad, es tu relación de madre. O sea,
todos los derechos que tenemos, que ordenan la forma en que vivimos, nos afectan a todos. Y una vez que dejamos que esos derechos sean infringidos para otros, no hay nadie que proteja los nuestros. Entonces creo que en eso tenemos que seguir trabajando para que las personas entiendan eso. Yo tengo confianza y sé que estamos en un contexto pesimista de retrocesos, pero también desde idea, y por eso hicimos este evento que los invito a todos a revivir, que está en nuestro canal de YouTube, para conversar no solo de los desafíos y de los problemas, sino que sobre todo de las soluciones, y para que miremos también el futuro con optimismo, porque al final del día la democracia la construimos, la hacemos todos los días cada uno de nosotros. Claro que sí. Marcela Ríos, directora regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, y Daniela Campelo, académica brasileña de la Fundación Getúlio Vargas. Muchas gracias por estar en este primer bloque. Continuamos en el próximo con dos mujeres que se dedican a la política a nivel global y a nivel nacional. Vamos a conversar con ella también para hablar de la democracia inclusiva y cómo también es fundamental precisamente para darle sostenibilidad al diálogo político. Vamos a una pausa y volvemos. Plaza ADN, las voces que el mundo necesita escuchar. Estamos de vuelta en este programa Plaza ADN de este sábado, de esta semana de septiembre, además, en la que compartimos por una parte la revisión sobre nuestra historia democrática, por otro lado la fiesta, lo común, puesto ahí más allá de nuestras diferencias. En años electorales no es tan fácil tratar de disminuir la polarización, ¿no es cierto? Que es algo que yo decía estamos viendo en el mundo, y por eso nos importa tanto hablar de democracia y de sostenibilidad, de la democracia como un pilar de la sostenibilidad y de la inclusión como un pilar de la democracia también en este capítulo especial que está dedicado precisamente al diálogo democrático, a propósito de la celebración de los 30 años de IDEA Internacional, que trajo a nuestro país a súper destacados académicos y académicas, y mujeres y hombres que han trabajado desde cerca la política, tanto local, doméstica, por decirlo de alguna forma, como internacional. Y en este bloque vamos a hablar de mujeres y de participación política de las mujeres con Beatriz Arimón, que es ex vicepresidenta de la República de Uruguay. Desde el 2020 al 2025 ella estuvo en la presidencia de Luis Lacalle Pou, la primera mujer electa en ocupar ese cargo, política además que también fue la primera mujer en presidir el directorio de su partido, o sea, una mujer que ha ido rompiendo barreras. Beatriz, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación y aprovecho porque siempre está bueno cuando se habla de democracia, como IDEA nos ha permitido hacerlo en estos tiempos, hablar del tema de las mujeres. Claro que sí, claro que sí. Y estamos también con Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, politóloga, doctora en Ciencias Sociales, con una destacada trayectoria en temas de transparencia, de modernización del Estado, acceso a la información pública y hoy dedicada a las relaciones internacionales. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy bien, muy contenta. Gloria, nomás, por favor, Lucía. Muchas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias además por la invitación y muy contenta de estar acá además en esta conmemoración además los 30 años de Día Internacional, que ha sido una institución clave en nuestra región. Claro que sí, haciendo acompañamiento a las democracias, a los procesos electorales. IDEA Internacional. De hecho, este conversatorio de alto nivel que hubo hace algunos días, se puede encontrar en el YouTube de IDEA Internacional para que ustedes lo busquen también. Ahí escuchan reflexiones de todo tipo. El bloque anterior era más reflexivo y analítico en torno a la democracia como pilar de la sostenibilidad, por qué es importante la democracia, cuáles son los retrocesos que hoy se están viendo, por qué, sus razones. Este bloque lo vamos a dedicar a algo más experiencial, porque ustedes son mujeres que se dedican al diálogo multilateral, en su caso Gloria, en su caso a liderar también el diálogo interno político. ¿Cuán distinta es la democracia cuando las mujeres participan? Ustedes probablemente en su carrera les ha tocado estar desde observando los escenarios cuando otros estaban en el poder hasta ustedes estando en la toma de decisiones. ¿Por qué es importante que las mujeres participen? Yo creo primero por un elemento fundamental y como básico, ¿no? Las mujeres somos en la mayor parte de los países el 50% más de la población. Por lo tanto, la inclusión de las mujeres creemos, y es lo que sostenemos permanentemente en la Cancillería, en los foros en los que participamos, un imperativo de la democracia hoy en día. Es imposible pensar la democracia del siglo XXI si no pensamos en la igualdad de género y por lo tanto no pensamos en la inclusión de las mujeres. Y esto en distintos ámbitos de la agenda, ¿no? Hablaba en el panel anterior sobre los temas de desigualdad de economía, de derechos sociales, derechos reproductivos,
derechos humanos. Yo creo que hay una dimensión muy amplia de la igualdad, de la inclusión de las mujeres, donde creo que es clave para pensar justamente los desafíos de la democracia del siglo XXI. Sí, hace unas semanas, de hecho, estaba acá conversando con nosotros la ministra Vallejo a propósito de las dirigencias sociales que se reconocían en el país y ella mencionaba cómo los temas de mujeres han sido, o sea, la mirada de las mujeres ha sido clave para avanzar en derechos que son derechos o leyes que finalmente benefician a todos y a todas. Esa visión del cuidado, por ejemplo, hoy día, que es buena para toda la sociedad, pero que viene desde la perspectiva de las mujeres. En su caso, Beatriz, ¿cuál ha sido su experiencia también? ¿Cuál es, según usted, la contribución que hacen las mujeres a la política? Bueno, nosotros en Uruguay tuvimos una experiencia muy exitosa que se dio en el año 2000. Primero, cuando Uruguay sale de la dictadura, hay una comisión de mujeres de todos los partidos que perdura en el tiempo y hace que se funde lo que se denomina actualmente la Red de Mujeres Políticas, mujeres de todos los partidos políticos que negociábamos una agenda común. Y allí donde estuviéramos teníamos el apoyo de las otras. Pero en realidad el momento que define lo que tú estabas comentando y que contesta lo que tú dices tiene que ver con cuando coincidimos varias de nosotras en el Parlamento Nacional. Y en perspectiva histórica, cuando coincidimos todas nosotras, las que teníamos ya un camino hecho con una agenda determinada, es el periodo legislativo de normas, de mayor producción de normas hacia los derechos de las mujeres. Es el periodo donde, bueno, una ley de derechos sexuales y reproductivos, la primera ley contra la violencia hacia las mujeres, el tener derecho a estar acompañada por quien queramos en nuestros partos, el tener un día de licencia para las trabajadoras públicas y privadas para hacerse los análisis preventivos ginecológicos, bueno, y podemos seguir. Y bueno, y allí pudimos meter en aquel momento la ley de cuotas, que había sido muy resistida en varios periodos parlamentarios y pudimos sacarla. Es decir, cuando las mujeres ingresan a lugares de decisión ejecutivos, legislativos, sin lugar a dudas, aportan a la agenda aspectos que tienen que ver no solo con ellas, porque a veces en los debates parece que cuando comentamos estos temas nos cambia la vida exclusivamente a nosotras y sabemos que esto tiene que ver con el contexto no solo familiar, hasta social, por el rol que cumplimos en lo cotidiano en nuestras sociedades, en nuestras comunidades. Entonces, Uruguay tuvo esa experiencia, y digo tuvo porque luego fue perdiendo un poco de fuerza a raíz de haber tenido en ese momento una suerte de momento épico y después baja, pero sigue siendo uno de los ejemplos de intercambio político más significativo, ¿no? El de tender puentes, mujeres que pensábamos muy distinto, pero que sin embargo, entre los que había temas que sabíamos que podíamos ponernos de acuerdo, dábamos primero batallas internas y luego lo dábamos en los plenarios. Qué importante lo que cuenta, porque está hablando de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, una serie de cosas que aquí en Chile se dividen por bancada y pensamiento político y que no necesariamente siempre, y salvo menciones especiales, por ejemplo, en el caso precisamente de derechos sexuales y reproductivos, quizás a la ex senadora Lili Pérez, Marcela Sabat también cuando era diputada, en el caso de la ley de cuotas también, no siempre se logra esa conjunción de las mujeres por algo que es bueno para las mujeres, pero para la sociedad en su conjunto. Le voy a pedir el dato, en un ratito más le quiero pedir, ¿cómo cree que se logra eso? Que es traspasar aquellas barreras que incluso pueden poner... O voy a decirte algo que va a complementar la pregunta que va a venir por favor. Generalmente las que damos esos debates a veces no volvemos al Parlamento. Bueno, es el caso de las personas que acabo de mencionar. No hay debate sin costo para las mujeres, no tanto para los varones. No sé si mis compañeras aquí, pero me parece también... Eso está bueno incorporarlo al debate democrático. Pero qué importante saber esa mirada del bien público por el cual se está
trabajando. Conversábamos en otros capítulos acá, hemos tenido a la embajadora de la Unión Europea, por ejemplo, en Chile, hablando del acuerdo ITA. Un acuerdo que, entre otras cosas, incorpora también un capítulo de género. Y se lo pregunto a usted, Gloria, ¿qué significa, cuál es el rol que están cumpliendo las mujeres en un momento de tensión del multilateralismo para seguir avanzando en esa agenda? Yo creo que ha sido clave y de hecho lo veo desde lo que hacemos en la Cancillería, nosotros en esta administración, pero además muy coherente con lo que ha sido la política exterior de Chile, hablamos de la política exterior feminista como un eje de nuestra articulación. Y esto tiene que ver con los compromisos que Chile ha asumido desde los años 50 en adelante, una serie de resoluciones y acuerdos internacionales que tienen que promover la igualdad de género, pero ahora le llamamos de una manera que nos permite empujar una agenda, que nos permite tener un plan de acción hoy en día, una serie de hitos, y uno de los hitos, por ejemplo, relevantes, justamente lo que hemos hecho desde Chile, el primer acuerdo de hecho comercial que tuvo un capítulo de género, en nuestro caso fue con Uruguay, y de ahí en más Chile ha ido avanzando de manera sustantiva. Hemos logrado incluso que en el acuerdo que acabamos de firmar hace un par de meses atrás, a propósito de la visita presidencial con Emiratos, incorporar un capítulo de género, ¿no? Con distintas dimensiones, distintos avances, pero creemos que esto muestra los datos muy concretos además en la Cancillería, que en los acuerdos comerciales que incorporan capítulos de género han significado desde el punto de vista de las mujeres que pueden comerciar en el exterior, las oportunidades al exterior se abren, porque hay una vocación específica en torno a promover posibilidades de desarrollo. Pero nuestra política exterior feminista también tiene una política de cuidado y de hecho cuando nuestra embajadora en Naciones Unidas, Paula Narváez, lideró ECOSOC, lo que hicimos fue promover resoluciones en materia de cuidado. Hoy en día no hay foro internacional y nos llena mucho de orgullo donde no se hable finalmente de la política de cuidado, que como tú bien decías, finalmente termina favoreciendo no solamente la mirada de las mujeres, probablemente visibiliza una realidad, pero termina transformándonos en posibilidades de desarrollo para todas nuestras comunidades y para los países en el fondo en que están. Lo mismo en conflictos internacionales hoy en día, y la afectación en materia de conflictos internacionales, por supuesto que es mayor para mujeres y para niños y niñas, y tenemos que entonces visibilizar aquello, y para eso tenemos que, creo que, trabajar. Y mi impresión es que las mujeres en política, y con todos los costos que tiene, como bien decía Beatriz, las mujeres en política finalmente terminan cambiando la política también, y también nuestras discusiones. Y yo creo que hay que seguir dando la pelea, porque así como las sufragistas a fines del siglo XIX, principio del XX, el mundo las tachaba de loca, y esta mujer, ¿y por qué? La democracia no se consideraba como con la participación de las mujeres. Hoy en día sería imposible que pensáramos de procesos democráticos sin mujeres. Es imposible, creo, pensar una sociedad en el futuro que sea imposible pero para la mayoría pensar así. Pero creo que ahí donde logramos correr un cerco, correr una barrera, no tenemos que dar pasos atrás. Y por eso creo que ha sido tan importante lo que decía Beatriz, me parece que es clave. La confluencia, la transversalización y también yo creo que una cierta solidaridad, ¿no? A veces intergeneracional también, pero una solidaridad de género que ha sido relevante y que cuenta muchas veces con la solidaridad también de aquellos hombres que necesariamente entienden que aquí hay una posibilidad cierta de avance en la sociedad, que esto no es una pugna, digamos, entre los géneros. Y que habla de problemas comunes, además. Yo creo que eso es lo importante cuando se habla de cuidados, trasciende muchas veces en el discurso hay una visión política polarizante o antagónica, pero la verdad es que son problemas comunes. Es muy difícil de negar que los temas de cuidado, que los temas de los derechos sexuales y reproductivos, que la educación, por ejemplo, que el tema del emprendimiento femenino muchas veces por necesidad no requiere de un impulso también que ayuda a familias, a niños. Y a propósito de lo que usted mencionaba, Gloria, me tocó cubrir la cumbre del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que se realizó en Chile, donde vienen los más grandes foros financieros del mundo completo, inversionistas, empresarios, mundo político, representantes de los países, y el tema de cuidado y de sostenibilidad por el cambio climático era clave también. O sea, no es solamente una perspectiva de personas muy progresistas, sino que, o sea, en los foros internacionales dedicados al financiamiento, donde están los capitales del mundo, está esa preocupación también. ¿Cómo ve? Perdón, dígame. Sí, no, por eso creo que, y esto para poder reivindicar una agenda que yo creo que es civilizatoria, la Agenda 2030. Cuando hablamos de igualdad de género en la Agenda 2030, algunos acusan ideología de género. La ideología de género
no es más que avance civilizatorio en materia de igualdad en distintos aspectos de nuestra sociedad. Entonces creo que también es importante poner estas conversaciones sobre la mesa precisamente para combatir aquellos discursos que a veces, por el simplismo, por quedarse con una caricatura, no entran al fondo de los problemas que tenemos. Claro, o que también por desinformación, porque les ha llegado alguna propaganda que desinforma, también no conocen que entre los objetivos de desarrollo sostenible, de lo cual nosotros hablamos permanentemente, el número 3 es igualdad de género, el número 1 es hambre cero, o sea, agua potable y saneamiento. Hablamos de tantas cosas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible y que cuando uno las escucha en realidad estamos hablando de, como usted dice, avances civilizatorios. Beatriz, ¿cómo ve usted el escenario de las democracias occidentales con esta tendencia a votar por hombres con discursos más conservadores y más autoritarios? ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, a ver, yo creo que quienes pasamos en este continente dictaduras militares y hemos tenido los momentos de vida, de saber lo que significa pasar esos momentos, no solo como todo el mundo, obviamente, con sus deficiencias, asumimos que la democracia es la mejor forma de vida que podemos tener, con sus deficiencias, sino que también sabemos que hay que cuidarla. Y evidentemente los cambios que han habido en los últimos tiempos han repercutido en las democracias y de pronto se hacen mucho más visibles aquellos problemas que en democracia tenemos. Hablar de América Latina es hablar de inequidad y especialmente el rostro de la pobreza es de mujeres y de niñas, aquí en nuestra América Latina, ¿verdad? Entonces, a mí no me asusta cuando de alguna manera se nos interpela a los políticos, porque implica que les importa que lo que nosotros hacemos salga bien. ¿No? Y nos están advirtiendo, bueno, en un mundo donde todo es inmediato, porque agarramos el aparatito, la pantalla y todo parece que por ahí pasa nuestra vida, a mí me dijeron que tenía derecho a una salud determinada, a una calidad de vida determinada, y sin embargo yo siento que eso no me está llegando. Es decir, tengo el derecho, bien por la democracia, pero el resultado no lo veo en mi vida. Y ahí es donde para mí la gobernanza anticipatoria es muy importante. A mí me parece que yo soy parlamentarista, además, a mí me gustan mucho los parlamentos porque siento que ahí es donde está representada la sociedad toda y es donde tú vas al Parlamento, decís lo que pensás a través de una organización civil, o sea, hay espacios de comunicación. Pero lo que sí me parece que es el gran desafío de las democracias es la ejecutividad. Porque si no empiezan a aparecer protagonistas donde precisamente venden espejitos de colores y empezamos a perder derechos, empezamos a perder algo que para mí no es menor, y es el trabajo de las causas como prioritarias. Porque un político, para evitar ciertos males, sabe que tiene que mirar ciertamente las causas que lleva a ese problema que tiene la sociedad. Y no es solo solucionar hoy este tema, no importa cómo, el tema es quedar bien con la barra. Entonces, yo veo, si lo sabemos llevar, por eso asigné tanta importancia al evento que tuvimos de IDEA, porque es el momento de pensar en las respuestas democráticas. Es decir, así como una vez nos planteamos recuperémosla y después la estabilidad. Uruguay es un país de alta adhesión democrática, es uno de los países de democracia más sólidas del mundo. Y yo creo que este tema lo tenemos que hablar, lo vivo diciendo y soy una convencida de lo bien que nos hace una foto de los expresidentes de la República, que son de todos los partidos, porque después de la democracia pasamos todos los partidos por el poder. Ellos asumieron que especialmente a las nuevas generaciones el mensaje a enviarlos es las diferencias las tenemos,
pero no hay democracia sin tender puentes. Entonces, me parece que es un momento, por eso priorizar en nuestra agenda la calidad democrática de nuestros países es fundamental. Por eso mirarnos en grado de ejecutividad y del en qué estamos acertando, porque hay aciertos. Hace muchos años no hablábamos y teníamos en lugares de nuestra agenda momentos de reflexión, de legislación para determinados sectores de la sociedad, que por supuesto por ser humanos tenían los derechos, pero sin embargo no les llegaban. Y por eso hablamos de las poblaciones que sentían que no les llegaban sus derechos. Los ayudamos a unirse, los ayudamos a que se expresaran y hubo una visualización notoria en la sociedad de los problemas que distintos sectores tenían. Sí, nosotros tenemos pendiente, diría yo, pensando en Uruguay, por ejemplo, que tiene mecanismos democráticos bien interesantes, darnos esa vuelta cuando estamos pensando en Chile, precisamente la reforma del sistema político, que se relaciona mucho con darle más efectividad, pero a mí que me ha tocado cubrir algunas asunciones presidenciales u otro, la verdad es que el ejemplo, y yo diría que hasta hace poco Chile algo también de eso ha intentado hacer, quizás con un poquito más de dificultad, pero quizás el segundo país de la región que lo ha logrado hacer, donde todavía las élites no han traspasado esa polarización que ha terminado por quebrar a la sociedad, donde tú perteneces a un bando y el otro es enemigo tuyo, en las últimas décadas, ¿no es cierto? Pero la imagen de los presidentes uruguayos independientes de su color político, nos falta una mujer ahí, sí, aún, pero independiente de su color político, estén siempre juntos, eso es bien importante. Usted además pertenecía a un partido ubicado en la centro-derecha, en ese registro también, porque aquí en Chile se tiende a creer que cuando alguien habla de la dictadura, solo es de izquierda, y no, usted hace una revisión de la democracia desde su posición política de derecha. Tuvo su principal líder en el exilio, y cuando llegó, iba a haber elecciones, fue encarcelado y no pudo participar de la elección en su momento, Wilson Ferreira Aldunate, y cuando sale de la prisión, nosotros esperando, yo era joven, porque en algún momento fui joven, era joven, y bueno, ¿qué nos va a decir este hombre con todas las injusticias que ha pasado? Dijo, al gobierno democráticamente electo, gobernabilidad. Y para mí esa fue una clase magistral. Y hoy, de ese momento, me acuerdo muchas veces cuando a mí como presidenta de la Asamblea General, yo todos los lunes reunía a todas las bancadas parlamentarias, gobierno y oposición, en mi despacho. Y ahí se ordenaba nuestro orden del día. Y muchas veces era criticada por eso, ¿no? Que lo junta a todos. Y para mí esa es la forma que está perdiendo peso en nuestras políticas y sin embargo es el camino que debemos transitar si queremos precisamente hacer de este modo de vida democrático realmente, como decían mis compañeras, algo donde efectivamente todos podamos ejercer nuestros derechos y no solo élite. Vamos a repetir esa frase al gobierno democráticamente electo, sea donde sea, gobernabilidad, darle espacio para eso. Gloria, los hombres... hemos hablado de las dificultades de las mujeres, los hombres, a propósito de estos liderazgos que tienen la tendencia además a ser votados por hombres, sobre todo por hombres jóvenes, enfrentan desafíos también en el mundo del trabajo, incertidumbre sobre el futuro económico, sobre el poder y esa forma de poder que había sido construida sobre cierta identidad masculina. Y se le está entregando a los jóvenes, o se está difundiendo a través de las redes sociales, esta idea de que el avance de los derechos de las mujeres sería lo responsable de aquella falta de perspectiva, de poder, de futuro. Usted que ha tenido la posibilidad de revisar el panorama internacional, ¿cuáles son las causas, a su juicio, de esa falta de sensación de bienestar, de esa falta de perspectiva futura? ¿Y por dónde van las soluciones? Si es que esas soluciones, usted comparte, no van por hacer retroceder los derechos de las mujeres. Absolutamente. O sea, primero decíamos, la agenda de igualdad de género es una agenda civilizatoria que lo que busca es el desarrollo de las oportunidades para el conjunto de la sociedad. No es una agenda de revancha, ¿no? Y creo que cuando se entiende así, se entiende mal.
Luego, y me quedo algo con lo que decía Beatriz, de alguna manera el diálogo político, pero sobre todo la capacidad que puede tener la política para tener delivery, para tener entrega de derechos, resultados, beneficios a las personas, yo creo que es algo que está al debe. Y generar una conversación que sea adecuada con la sociedad precisamente para en el fondo hacer notar o hacerlos parte de la conversación sobre cuáles son esos entregables necesarios. Cuando hablamos y creo que muchas veces estamos al debe en muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con temas de derechos sociales, con las oportunidades de la gente joven, con la situación en los migrantes en particular. América Latina se cruza en general con la discusión sobre la migración, que se entiende como un problema, más como un fenómeno que llegó para quedarse, y por lo tanto nuestras democracias tienen que tener una mirada distinta respecto al fenómeno migratorio. Lo mismo ocurre con la necesidad de mirar el crimen transnacional organizado, no desde la perspectiva solamente de un país o unilateralmente. Una discusión de estas características requiere necesariamente que los países se sienten a conversar. Y para que los países se sienten a conversar, primero tienen que tener políticas que estén capacitados, que estén de acuerdo con que la conversación y el diálogo es lo correcto y es el camino. El problema que vemos en muchas democracias del mundo es que pareciera que quien grita más fuerte tiene más posibilidades de generar o tener un espacio razonable, o quien tiene la mejor cuña o el mejor, el mejor titular, cuando en realidad la política, el ejercicio de la política, el ejercicio de la democracia requiere necesaria y permanentemente una discusión sobre cuál es, desde el punto de vista del diálogo, de la negociación, la conversación, la capacidad que tenemos para llegar a algún tipo de acuerdo. Volver a poner en valor eso en nuestras sociedades, yo creo que solo le puede garantizar al futuro, a las sociedades, a los jóvenes, a quienes se sienten desesperanzados o desencantados con la democracia, la posibilidad de volver a creer. Gran reflexión para terminar este programa a propósito de diálogo y cooperación, que es lo que promovemos. Antes de irnos, quiero agradecer a Generadoras de Chile que siempre nos acompaña, nos ha permitido sacar este programa al aire. Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas, y a Recifaz también, que es una empresa de soluciones sostenibles en el manejo de residuos. También muchas gracias a Recifaz. Generadoras.cl y recifaz.com, ahí encuentran información. Y para terminar, la pregunta que quedó pendiente, si usted pudiera darle... Mira, yo solamente quiero darle como ejemplo a la gente que nos está escuchando que, a propósito de lo que usted relataba, en Uruguay, la experiencia que partidos de izquierda y de derecha se opusieron a la dictadura. Y que hoy día, cuando se marcha para recordar a los detenidos desaparecidos y a las víctimas, marchan los jóvenes de izquierda y derecha. ¿Algún consejo? A mí me parece que estamos en un momento crucial y siempre me gusta en los momentos de encrucijada, primero, reflexión y acción inmediata. Yo creo que estamos en un momento de acción, que estos momentos que, como decía hoy, nos están interpelando, también tiene que llamarnos a la unión para ver de qué manera podemos llevar adelante eso que la gente nos está exigiendo porque es su derecho. Uh-huh. Entonces, creo que la cercanía de los actores políticos con la agenda cotidiana debe ser como indispensable. Y lo otro, el desarrollo, no va a haber una sociedad más equitativa si no hay una independencia económica de las mujeres. En eso creo que también, y mucho más en América Latina, debe ser una de las respuestas, no solo para el desarrollo personal, sino lo que implica, hasta si querés verlo, para el Producto Bruto Interno de un país, pero fundamentalmente para la calidad de vida de ella y de su entorno. Con eso se va a eliminar mucha violencia familiar, se va a eliminar muchas situaciones tristes de nuestra América Latina que en un continente como el nuestro, la verdad, no debieran existir. Muchas gracias, Beatriz Argimón, ex vicepresidenta del Uruguay, y Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile.
Quienes estuvieron en este programa especial dedicado a la democracia a propósito de los 30 años de IDEA Internacional, estuvo también Marcela Ríos, la directora regional para América Latina y el Caribe de IDEA, y Daniela Campelo, académica brasileña de la Fundación Getúlio Vargas. Muchas gracias a las 4 por haber estado acá conversando. Tan interesante que es la conversación. Me encanta, voy a retomar un espacio donde podamos tener más reflexiones, como si no me bastara, más reflexiones. Muchas gracias, por supuesto, a Radio ADN por darnos esta tribuna, y también a todos y todas quienes se conectan a este programa a las 9 de la mañana cada sábado, o por el YouTube de Radio ADN, que hay disponible para que ustedes también lo compartan. Que pasen lindas fiestas, que pasen, ya han ido avanzando algunos con las fiestas, que pasen una linda semana, cuídense, y nos encontramos en otro capítulo de La Plaza ADN. Gracias. Recifast, manejo de residuos y logística sostenible, y Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas. Presentaron Tu Plaza ADN. Nos vamos, pero tú te quedas. Te quedas con datos, historias y el buen ánimo que deja compartir una buena conversación. Ideas que inspiran para mejorar nuestras vidas hoy, cuidando el mañana. Cada sábado a las 9 de la mañana, junto a Lucía López, nos encontramos en Tu Plaza ADN.